Banda, este fin de semana se estrenó en cines la película Tiempos de Guerra, Warfare, la nueva película bélica de A24 que es escrita y dirigida por el genial Alex Garland, el director de Civil War, Ex Machina y Annihilation, quien trabajó en el guión y dirección junto a Ray Mendoza, un veterano de la guerra de Irak, quien es el responsable de llevar esta historia al cine, ya que la misma se basa en los sucesos reales que tuvo Ray junto a su equipo de Navy SEALs en Radami, Irak, donde Mendoza recibió la estrella de plata por su valentía, además de que la misma sirve como una especie de homenaje a su compañero Elliot Miller, quien perdió una pierna en dicha operación, además de que sufrió una lesión cerebral que le borró sus memorias de dicho momento, por lo que es una especie de ayuda para su compañero en recordar lo que ocurrió en dicho suceso, por lo que con la ayuda del ya mencionado Alex Garland y de la hermosa productora A24, pudieron llevar a las salas de cine este momento traumático e intenso que vivió Ray Mendoza junto a su equipo, que a simple vista podría parecer que habla del heroísmo y los típicos mensajes que se hablan en este tipo de producciones, pero para mí es todo lo contrario, y creo que es una mirada más cruda y de cierta forma realista de lo que vivieron los soldados en esta guerra, y lo que podrían estar viviendo otros actualmente, así que ahora que ya tuve chance de verla les puedo decir que me encantó en muchos sentidos, a pesar de algunas cosas que pueden ser cuestionables siendo un poco exigentes. La verdad es que es una historia intensa y que te deja con una sensación un poco dura sobre lo que genera en las mentes de las personas que sufren los estragos de la guerra en diferentes perspectivas. La sinopsis de la película nos habla sobre un pelotón del ejército estadounidense que tiene una tarea de vigilancia a lo largo de una comunidad en Irak, en el que verán cómo todas las cosas van escalando en intensidad conforme van viendo que los enemigos se mueven a los alrededores para atacarlos, por lo que tendrán que hacer todo lo que está a su alcance para sobrevivir a los diversos ataques que hay sobre ellos y poder ir a casa todos a salvo. Ok gente, la neta es que esta película de A24 es literal para quienes aman este tipo de producciones, donde se enfocan más en el aspecto de mostrar la crudeza e intensidad de los sucesos bélicos que hubo en estas guerras y no conocer en sí la historia de alguno de los soldados que tenemos como protagonistas, así que obvio aquí es donde les debo aclarar que depende mucho de tus expectativas sobre la misma para saber qué tanto te puede gustar o no, ya que no tenemos un hilo conductor argumental más allá de solo ver a este grupo sobrevivir a todo lo que están sufriendo. Pero bueno, si conectas con la película desde los primeros minutos te vas a topar con una experiencia bastante realista y fuerte en muchos sentidos. Sin duda alguna te puedo asegurar que hasta vas a saltar de tu asiento en ciertos momentos, porque lo que consiguen a nivel técnico para hacer de esta experiencia algo más inmersiva es sin duda para aplaudir y obvio, te ponen el mood adecuado para estar con la mirada fija en todo momento a la pantalla por ver cómo siguen escalando las cosas en esta misión, sin dejar de lado que no solo son los únicos aspectos que salieron geniales en esta producción, por lo que vámonos por partes para ir viendo todo lo que salió bien en esta casi historia semi-biográfica y en que otros incluso pudieron arriesgarse un poco más para generar algo más profundo y lleno de matices. Para empezar, la historia de la película quizás es el punto en el que podemos chocar un poco si esperas un vistazo más interno a través de todo el daño psicológico por los que pasan los personajes a lo largo de esta misión, ya que la misma no busca enfocarse al 100% en un solo sujeto para descubrir una especie de hilo negro de todo lo que vive un soldado en este tipo de situaciones. Solo tenemos de cierta forma más como vistazos a toda la ola de emociones que se viven en este tipo de misiones, por lo que esto quizá merma un poco el potencial de la película a la hora de poder desarrollar a todos los personajes desde un ángulo más personal, en el que pudieron hablar más sobre sus motivaciones, los estragos emocionales con los que cargan, entre otros temas que sin duda son interesantes por sí solos, e incluso otras producciones tocan de mejor manera. Pero bueno, como les mencioné, el enfoque de la trama es reflejar más todo el repentino caos mental y físico que implica el estar en un campo de batalla durante una guerra, donde las misiones son volátiles y llenas de incertidumbres que sin duda nos hacen ver más cómo esto afecta en lo psicológico a los soldados, desde vivir en estados de shock que alteran la realidad de las cosas, hasta llegar al punto en que ya no percibes qué está pasando a tu alrededor, generando desde mi perspectiva que la película sea bastante realista en retratar todas estas consecuencias y emociones que se viven no solo desde la perspectiva del pelotón, incluso desde la mirada de las personas que no tienen nada que ver con la guerra en cuestión y fueron obligados a ser parte de ella de alguna forma, que pudo ser mejor ejecutado y dejar aún mejor el mensaje de lo innecesario y cruel que puede ser la guerra. Pero bueno, la historia quizá le falta cierta propuesta en cuanto al desarrollo de una postura, pero sin duda alguna cumple con la intención de mostrar una mirada más cruda y honesta de lo que significa estar en el campo de batalla y los diferentes estragos que surgen de ello. Esto genera que el ritmo de la película sea bastante dinámico y vertiginoso desde los primeros minutos, literal te ponen con cierta tensión al ver cómo se van desenvolviendo las cosas en esta misión que tiene el pelotón, a tal grado que te metes de lleno con cómo van escalando las cosas que estás al borde del asiento, e incluso puedes dar un pequeño brinco en ciertas ocasiones donde la película se pone demasiado intensa, además de que la misma te va adentrando a lo que es la dinámica en un pelotón durante un día normal, donde vemos cómo son sus interacciones y todo lo que tienen que lidiar en un día que parece de cierta forma de rutina para ellos, el cual nos ayuda un poco más
más a entender las emociones por las que pasa durante este tipo de sucesos, y eso provoca que literal aún conectes más con la trama, pues no solo tenemos el caos y la guerra para mantenerte entretenido e impactado con la brutalidad con la que presentan las cosas, sino que también saben de qué manera ir desarrollando las cosas para que empatices con el pelotón sin necesidad de conocer sus historias de fondo, generando que las visiones tanto de Ray Mendoza como de Alex Garland sean complementarias entre sí, pues combinando las experiencias y anécdotas del veterano junto a la capacidad a nivel visual y argumental del director, generando un largometraje bastante inmersivo y lleno de varios momentos duros en cuanto a emociones que te dejarán con una sensación cruda al final de la misma. En cuanto al elenco, la verdad es que al menos desde mi perspectiva, hace rato que no juntaban una buena cantidad de actores jóvenes y con mucho talento para una película de esta índole, ya que en conjunto todos los miembros del elenco hacen un más que increíble y comprometido trabajo a la hora de retratar a este pelotón, que incluso podemos decir que puede ser una tarea aún más grande a la hora de representar a personas reales y ser dirigidos por alguien que vivió en carne y hueso todo lo que están interpretando, así que con esa carga en sus hombros creo que todos hacen un más que digno trabajo para reconocer su dedicación con la historia, en el que vemos cómo todos logran expresar de gran forma la crudeza y desorientación que vivieron los personajes en cada situación, así como la incertidumbre que fue surgiendo en cada uno de los sucesos dentro de dicha misión, donde podemos sentir su dolor y miedo ante todo lo que están presenciando, así como la dureza y liderazgo que deben demostrar algunos para sacar adelante al equipo en busca de sobrevivir, o incluso la indiferencia a ser alguien que no empatiza con el sufrimiento de sus compañeros y solo busca retribución ante los hechos, generando así un gran elenco conformado por nombres como Will Poulter, Joseph Quinn, Kit Connor, mi favorito de la película Charles Melton, Michael Gandolfini, The Pharaoh Gumnantai, que es Ray Mendoza, en fin, todo el reparto está increíble y sin duda cumple de buena forma en representar ese suceso en particular. Por parte de la fotografía es otro de los aspectos que me encantaron de la película, pues de verdad es increíble la forma en que recrearon todas las sensaciones y emociones por las que pasó el pelotón desde diferentes ángulos, que solo nos hacen ver aún más la dura labor física y mental que requiere ser un soldado, así como que una de las formas en que puede ir llevándose una operación militar de este estilo, donde todo puede ser impredecible y las reacciones tienen que ser inmediatas y sobre la marcha, aprovechando de gran forma el claustrofóbico y reducido espacio en el que fueron desarrollando todo esto, en el que literal hicieron ver lo hostil que se puede sentir estar dentro de un área donde el caos puede surgir en cualquier momento, además de que tenemos vistazos de cómo son las diferentes estrategias que se llevan a cabo durante un despliegue de este estilo, teniendo escenas aéreas que de verdad te dejan boquiabierto, mientras que otras te dejan impactado con la brutalidad con la que dejan salir todo el arsenal que tienen, así como los daños que dejan a su paso, por lo que a nivel visual la película, además de sentirse dinámica y muy inmersiva en varios momentos, también nos deja más en claro lo que sufren estas personas que por más que entrenen para este tipo de cosas, la realidad es que el daño psicológico y físico es más grande de lo que se imaginan. Del lado del diseño de producción y de la recreación de todo lo que vemos, la realidad es que está bastante acorde a las épocas y se nota aún más el realismo que intentaron plasmar con esta historia, en el que nos dejan ver aún más las diferentes tareas y posiciones que hay en un pelotón militar, en el que cada uno es indispensable para la misión y nos hacen ver que es toda una máquina con varias piezas que logran llegar al objetivo juntos, en el que hay que destacar también la forma en que recrearon todo el armamento que tiene el pelotón, desde las armas personales hasta lo más pesado como los tanques o los aviones que utilizan para las diferentes estrategias que van ejecutando, en el que una vez más vemos cómo este espacio en el que están es muy bien utilizado para poder ver no solo el hecho de que podamos sentir todo el caos que viven los soldados al sentirse limitados cuando son acorralados en dicho lugar, sino que también nos hacen ver cómo son las ocupaciones militares en las casas de las zonas donde literal tienen a las personas como prisioneras a pesar de que están siendo protegidas entre comillas, ni que hablar de las sensaciones que te deja ver cómo las calles se convierten en una zona de batalla fortuita y el desastre que dejan a su paso, por lo que hay que destacar el gran trabajo realista en representar todo lo que conlleva este tipo de situaciones y en ser fieles en todo momento. Pero lo que debo resaltar aún más es el espectacular trabajo del diseño sonoro de la película, porque si algo caracteriza a Alex Garland es que sabe sacarle provecho a este aspecto en las producciones, y no cabe duda que a la hora de retratar las vivencias de Ray Mendoza y su pelotón no es la excepción. De verdad hubo un momento en que me sentí tan abrumado como se sintieron los personajes en ciertos puntos de la historia, que yo ya estaba en modo llamen a Dios o de incluso ir a pedir a que le bajen el volumen, porque de verdad cumplen con el objetivo de hacer aún más inmersiva la experiencia, ya sea a través de todo el caos que ocurre en las batallas, no solo con las armas personales, sino con las aéreas o de escala más grande, así como los ruidos de las radios de los soldados o incluso al estar escuchando los gritos de los mismos, ya sea por miedo o dolor, sin dejar de lado los momentos de silencio que son los que extrañamente dejan más la sensación de tensión, de que no hace falta nada para que todo se salga de control, y obvio resaltando la banda sonora que está igual de increíble, por lo que todo que tiene que ver con el sonido de la película es espectacular y literal merece ganar premios porque está muy intenso lo que consiguen en ese sentido.
En conclusión, Warfare, Tiempos de Guerra de A24 es una película bélica bastante cruda en muchos momentos, no solo por el hecho de retratar los hechos reales que vivió el veterano Ray Mendoza, quien dirigió la película junto a Alex Garland, sino por el hecho de tratar de contarnos todos los daños que deja la guerra para todos los involucrados, ya sea directa o indirectamente, en el que nos dejan ver más el desequilibrio mental, así como el sacrificio físico que viven los soldados en misiones de este estilo, haciéndonos ver que pelear las batallas de otros dejan estragos que quizá no puedan tener remedio, así como también dejarnos en claro la forma en que las personas que no tienen nada que ver son las que terminan por perder más de lo que uno se puede imaginar, en el que también le dan cierta visibilidad a cómo se viven las misiones en este tipo de situaciones, de cómo todo puede escalar a varios niveles, que puedes perder compañeros a nivel mental por la brutalidad de lo que se vive, así como tomar decisiones por el bien de los demás, lo cual definitivamente le saca mucho provecho a los aspectos visuales y sonoros para hacer toda una experiencia inmersiva que sin duda te genera mucha tensión y hasta cierta ansiedad o preocupación por lo que tienen que sufrir los personajes, sin dejar de lado que a pesar de no tener una profundidad más notoria en cuanto a trama o personajes, tenemos un elenco más que comprometido con el que logras empatizar de forma orgánica, por lo que para mí la calificación de la película es de 10 de 10, me encantó en muchos sentidos, en especial el trabajo en el sonido de la película me pareció fenomenal, y a pesar de que le falta un mensaje más contundente, sobresale de gran manera por ser una producción intensa, cruda y realista, de una situación que siempre da para debatir sobre su verdadero propósito. Deja en los comentarios qué te pareció la película si ya la viste, tu opinión es importante para mí y hace que este espacio sea más abierto y diverso para todo tipo de perspectivas. Solo recuerda no ofender a los demás, así como decirme cuál es tu película favorita bélica. Las mías definitivamente son Dunkerque de Christopher Nolan, que amo bastante, y Salvando al Soldado Ryan, una película que siempre me genera mucha tensión cuando la veo. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like al video y compartir con tus amistades y familiares para hacer crecer este espacio, como mis ganas de que A24 siga explorando en este género. Definitivamente tiene más por explorar. Acá te dejo las redes sociales del canal donde también hablo de cine y series. Gracias por tu apoyo y preferencia. Mi nombre es Fidel Deckard y esto fue El Rollo Oculto con la reseña de Warfare, Tiempos de Guerra. Nos vemos la próxima.